Solo por la frontera de Dajabón, cada lunes ingresan al territorio dominicano entre 7 y 8 mil haitianos, aunque la mayoría retornan porque son habitantes fronterizos. No necesariamente indica que esa sea la misma cantidad que llegue al territorio dominicano, pero de todas formas, imagínense usted si solo a comprar o a vender a un mercado ingresa esa cantidad de haitianos, ¿cómo sería por los demás pasos fronterizos y sobre todo aquellos que de manera irregular llegan a la República Dominicana con el fin de quedarse, de hacer una vida y de conseguir un empleo? Cambiando de información, señores, ayer inició el mes de octubre, el mes rosa, conocido a nivel mundial, porque se habla de la prevención contra el cáncer de mama. Por eso en lo adelante usted verá cómo las instituciones estarán iluminadas de rosado y veremos a nuestras autoridades con un pin, con un lacito rosado indicando que están sumados a esta causa para que la gente pueda hacer conciencia, tanto mujeres como hombres, porque el cáncer de mama afecta a toda la población. Ahora bien, quisiéramos que además de esos lacitos rosados en las instituciones y en la ropa de nuestras autoridades y de nuestras instituciones, hayan medidas contundentes para solucionar los problemas que enfrentan, primero, las familias que tienen una detección de un cáncer de mama, porque no es únicamente quien está enfermo quien enfrenta a esta situación, sino que se suma toda la familia, porque cambia totalmente la vida. Cambia en materia económica porque ahora se requieren medicamentos y la cobertura que dan los seguros para enfermedades catastróficas tiene un límite, y un límite que se va rapidísimo porque las quimioterapias, los medicamentos y todo el procedimiento que lleva una enfermedad de esta magnitud es muy costoso. Y por eso quisiéramos que haya mayor apoyo por parte de las autoridades. Y no estoy diciendo que no lo haya, no estoy diciendo que no sea así, porque de hecho el Servicio Nacional de Salud tiene unidades móviles y se traslada a los diferentes puntos del país para hacer las mamografías de forma gratuita. Sin embargo, se hace en octubre y el cáncer de mama únicamente no es en octubre que ataca a la población. Y tenemos aquí estadísticas que son fatales, pese a que no hay una coordinación entre los números que presenta el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y los oncólogos de la República Dominicana. No sabemos una cifra específica de qué tanto impacta esta enfermedad en el país. Sin embargo, haciendo un análisis y contactando a algunas personas que conocen sobre la enfermedad, me hablan de que aquí se diagnostican hasta 5,000 casos en un año y que la tasa de mortalidad sería de hasta 500 personas por año, hombres y mujeres. Peor aún, tenemos el chip de que el cáncer de mama ataca a mujeres ya mayores de 40 años y que el proceso tiene que iniciar para la detección a partir de esa edad. Y de acuerdo a los especialistas, cada vez a más tempranas edades se está diagnosticando el cáncer de mama. Mujeres de 20, 25 años, de 30 años, que no se hacen un seguimiento médico riguroso porque entienden que es a partir de los 35, 40 años y cuando van al médico con alguna afección se dan cuenta que ya están afectadas por esta enfermedad, que repito, cambia la vida en un segundo de una familia completa, de una familia que luego tiene que ir a suplicarle al Estado que le ayude con los medicamentos de alto costo y que se mantenga esos medicamentos en el tiempo, porque también hay problemas para eso, para que ese medicamento que me llegó en este mes a esta fecha, el próximo mes yo pueda recibirlo de manera constante y que esa enfermedad, esa situación que se está viviendo en esa familia pueda tener por lo menos el alivio económico en ese aspecto. Ojalá también que esos operativos que se llevan a los diferentes pueblos puedan mantenerse durante los 12 meses. ¿Y por qué lo digo? Hace unos meses atrás contactamos al Servicio Nacional de Salud para llevar un operativo a una provincia del país con ningún tipo de objetivo específico de algún retorno, de algún beneficio, sino de aportar de manera social a la población. Se dijo que sí. El Servicio Nacional de Salud dijo que sí, que iba a aportar con ese operativo. Y cuando ya estaba todo montado, resulta que la unidad móvil no podía llegar porque ya se comprometieron con otras personas. Se quedaron convocadas decenas de mujeres en la provincia de Monseñor Noel que iban a recibir gratuitamente el servicio de la mamografía y de otros estudios que se realizan en esa unidad móvil del Servicio Nacional de Salud y no llegó. Entonces, asimismo, cuando sean convocadas en otra ocasión, ¿usted cree que ya van a ir? Porque entienden que las están poniendo de relajo y pasará en otros lugares del país cuando aquí tenemos que enfrentar estas problemáticas de salud desde la prevención. No podemos esperar a tener los hospitales llenos de mujeres que ya estén afectadas de la enfermedad cuando se puede hacer un programa preventivo para que se advierta. Bueno, es que si dicen los especialistas que ya
a partir de edades más tempranas se están diagnosticando cáncer de mama en mujeres y hombres, vamos a crear campañas que sean fuertes, agresivas, que le lleguen a las mujeres jóvenes. También, aparte de esa campaña de información para que se hagan el autoexamen, que tengan la facilidad de ir a un centro de salud y recibir esas atenciones. Porque imagínese usted, una mujer que vive en un barrio marginado, en una situación de precariedad, no va a tener la misma facilidad que tiene una mujer que vive en la parte alta de la capital para ir a un centro privado. Y quizás tiene un seguro médico, porque a través de su trabajo puede conseguirlo, pero ese seguro médico le da la cobertura total de esos estudios que tiene que realizarse o de esos medicamentos que requiere en un momento determinado, o si tiene que haber una intervención quirúrgica preventiva, o si por lo menos ya hay un diagnóstico de un inicio, de una etapa inicial de esta enfermedad. Siempre hay que pagar diferencia. Siempre hay que pagar, y una diferencia muy elevada. Exactamente. Ve a una consulta médica y no lleves 3,000 pesos por lo menos. Mínimo. Para en caso de que tenga que pagar la diferencia. Entonces se habla con una doble moral de que estamos haciendo una campaña preventiva, pero aquí hay muchos proyectos de ley en el Congreso de la República que impactan ese aspecto y que no se tocan. La misma ley de seguridad social que citaba más temprano requiere que sea revisada urgentemente para que haya mayor cobertura con enfermedades catastróficas, para que la familia no tenga ese dolor de cabeza tan grande, pero también, aparte de eso, para que el seguro tenga la facilidad de que algunos medicamentos que hoy no están incluidos también pueda incluirlos, o que se incremente incluso la cantidad de fondos que se establecen allí para los medicamentos, y no solo para los medicamentos de enfermedades catastróficas, sino incluso para los medicamentos genéricos. Cuando usted va a una emergencia y le dan una receta, usted va a ir descontando esos recursos y al año es prácticamente mínimo. Cada uno tiene una póliza diferente y les da una cantidad diferente de fondos a sus afiliados, pero a fin de cuentas ninguno resuelve el problema de que tenga la familia la cobertura que requiere, y bastante caro que se paga aquí por los seguros de salud. Y así hay muchísimas leyes que se requieren ser aprobadas, pero en el Congreso Nacional y nuestras autoridades están enfocadas en otros temas que no son tan impactantes para la vida de nosotros. Ojalá y que octubre no pase sin pena y gloria, y que además de las caminatas que se hacen y de las actividades conmemorativas, de los simposios para convocar allí personas perfumadas a tomar café y a desayunar y a escuchar un charlista, que muchas veces lo hacen únicamente, el charlista está hablando prácticamente solo porque la gente lo que está allí es socializando, y que eso no resuelve en nada el tema de salud. Ojalá y que este mes pueda dejar en la memoria de muchas personas la necesidad de que se incrementen las medidas, primero preventivas, y segundo, ya en caso de que haya un diagnóstico de un cáncer de mama o de cualquier otro tipo de cáncer, que por lo menos haya una atención del Estado y que no tenga que ir al muro de los lamentos que ahora son las redes sociales. Definitivamente, Gisette, un tema importante, sobre todo en una época donde vivimos tan difícil para mantener la salud debido a todos esos químicos que consumimos. Por más que queramos consumir la comida saludable, ya esa comida de por sí tiene preservantes, tiene muchísimos químicos que al final nos afectan, y esas enfermedades que podíamos ver de cada año un día, algunos tipos de cáncer o enfermedades de gravedad mortales, ahora están siendo más común cada día más. Tú te referías a ese cáncer de mama en los hombres también. Era muy difícil antes ver a un hombre sufrir de esto, y ahora se está volviendo más cotidiano. Y bueno, obviamente también cuando hablamos de salud, hablamos de uno de los pilares para poder fortalecer cualquier sociedad en el ámbito de mantener el bienestar de la sociedad, y también en el ámbito económico, porque es bastante fuerte la inversión que hay que dar en este aspecto. Pero bueno, señores, vamos a hablar de otros temas. En el ámbito internacional, ¿cuántas cosas han ocurrido de ayer para hoy? Hay, pues lo hemos mencionado, hay una nueva presidenta en México, hay un nuevo primer ministro en Japón, hay un nuevo secretario en la OTAN, ese organismo que ustedes ven que se ha creado para supuestamente proteger y organizar todos los países miembros, organizarse para cualquier confrontamiento o guerra o situación bélica, pues poder atacar todos juntos, y es quien está allí pues liderando esa guerra entre Rusia y Ucrania, y la razón principal por la cual empezó ese conflicto. Tienen pues un nuevo secretario, también un nuevo líder, digamos. Y también mencionarles a ustedes lo que ocurrió ayer en Tailandia con ese autobús escolar que tenía 38, 39 pasajeros, 6 profesores, todo el resto
niños, aparte del conductor, niños pequeños de edades de menos de 5 años hasta la adolescencia, y de los cuales fallecieron 23 porque en medio de una carretera pues el autobús se incendió, y eso ha sido una tragedia a nivel mundial, porque obviamente estamos hablando de niños y estamos hablando de que casi la totalidad de estos pasajeros pues fallecieron. Otras situaciones que están ocurriendo en el mundo es que Venezuela pues ha confirmado de nuevo que mantiene paralizados los vuelos comerciales desde su país, desde y hacia su país hasta la República Dominicana. Así que esa situación tensa de complejidad que hay, digamos que entre ambos países, pero más de aquel lado de Venezuela que de este, porque la verdad es que hay que resaltar el manejo del presidente Luis Abinader respecto a este tema, cuando Nicolás Maduro insultaba, Diosdado Cabello, el ministro de Justicia, pues también insultaba. De este lado, pues el presidente Abinader, el gobierno, la Cancillería, pues se mostró con una diplomacia real, y obviamente haciendo los comunicados, a pesar de que se dieron algunas respuestas ahí informales, pues que suele pasar entre las preguntas que se hacen durante la semanal, en medio de los periodistas y eso, pues hay que contestar, pero definitivamente hubo respuestas formales y contundentes. Pero esos vuelos continúan así que esos venezolanos que se encuentran aquí en el país todavía no pueden visitar pues a sus familiares y demás. Igual nuestro personal diplomático que se encontraba en la embajada venezolana, pues se encuentra todavía aquí en el país. Creo que uno de los temas principales a nivel internacional, dentro de tantas cosas que han ocurrido ayer, aparte de esa guerra que se está dando en el Medio Oriente, donde esos videos de verdad que parten el alma, tú ver que ya no se respetan ni siquiera en medio de ese bombardeo de diferentes tipos de misiles. Cuando yo entro a las páginas o a los periódicos internacionales, leer, hay que hasta prestar atención a los tipos de misiles, a los tipos de armamentos, cómo están de alguna forma esa tecnología involucrada, la inversión que hay en medio de toda esta guerra, y al mismo tiempo la catástrofe terrible que está pasando, pues esa comunidad, esa sociedad, sobre todo los niños que no están yendo al colegio, que recibir o beber un poquito de agua potable se le hace a ellos casi imposible, y donde ya no hay respeto para nada. Dentro de los confrontamientos bélicos se supone que hasta ahí hay guerras que antes se respetaban. Por ejemplo, si pasa una ambulancia, tiene que tener la señalización desde arriba con una tipografía específica y un color específico para que los demás pudieran o puedan visualizarla. Eso no se respeta. Ustedes saben que hace unos meses, a inicio de año, pues hubo ahí involucrado varias personas, sobre todo un chef español conocido mundialmente, que tenía una organización que iba ya a donar y a repartir comida, y estaban dentro de uno de esos vehículos, y también pues fue fusilado todo el equipo. Así que esa es solamente una muestra para que ustedes vean que ya no hay límites en medio de esta guerra, y vemos a todos los mandatarios, todos los líderes de grupos pues seguirse desafiando, y obviamente esto alterando y afectando todo lo que tiene que ver con el comercio internacional y sobre todo con la población, que es la más sufrida. Pero aparte de estos temas, un tema que sí a la República Dominicana, digamos que tiene más la atención fijada ahí, y es por la cercanía de los países, es el debate vicepresidencial que ocurrió ayer. Un debate que tardó alrededor de 1 hora y media, y que ya es el último, porque ya las elecciones presidenciales en los Estados Unidos se aproximan. Serán el próximo 5 de noviembre, o sea, estamos a poquito tiempo para definir quién será el nuevo presidente y el partido que va a estar gobernando a partir de enero del 2025. Por un lado, Tim Walz, que es el candidato vicepresidencial junto a Kamala Harris por el Partido Demócrata. Él es gobernador del estado de Ohio, ha sido militar, es una persona que definitivamente es aceptada por su, digamos que bajo perfil, su comportamiento y actitudes, pues digamos que más calmadas, y pues él hablaba y apostaba a todo lo referido por su candidata presidencial, Kamala Harris, y por ahí se fue en esa línea. Aunque obviamente
a pesar de que hubo cordialidad, la tensión estaba, y ese confrontamiento, esos ataques entre uno y otro, pues obviamente se iba a tener que ver. Por otro lado, pues J.D. Vance, quien es el gobernador de Minnesota y pues candidato vicepresidencial junto a Donald Trump por el Partido Republicano, defendió totalmente las posturas plasmadas ya por Donald Trump, y los temas principales entre ambos han sido la economía, que básicamente los temas que también tuvieron lugar en el pasado debate presidencial, la economía, la migración y sobre todo la crisis de las viviendas que está ocurriendo allá en los Estados Unidos. Hay que ver cuál va a ser el resultado aquí y cómo este resultado pues le va a sumar puntos o no a cada uno de esos candidatos presidenciales. Algo que nos tiene a todos en vilo para saber con cuál de estos candidatos se irá los Estados Unidos. Bueno, señores, hay un tema que hay que darle seguimiento de alguna forma, porque estamos hablando de espionaje, estamos hablando de la inmersión en la vida privada de cada uno de los dominicanos. Resulta que una investigación del periódico Listín Diario, de la periodista Melanie Cuevas, que digamos, logró conseguir el contrato entre la empresa Aurix y el Ministerio de Defensa. Para quienes desconocen cuál es la empresa Aurix, se trata de la empresa que dirige Jochi Gómez y de la cual, según su propia voz, brinda servicios en Estados Unidos y brinda servicios en Haití de inteligencia. Esta tenía desde junio de 2020 con el señor Paulino Sen, lo que continuó luego con Díaz Morfa, al frente del Ministerio de Defensa, un contrato en el cual de alguna forma operativizaba, dejaba en manos del sector privado un aspecto que vincula la inteligencia y la seguridad nacional. Eso es un tema sensible porque de las cosas que se argumenta siempre es que no se pueden revelar informaciones, no se pueden revelar contratos, no se puede tercerizar aspectos que vinculan a la seguridad nacional, lo cual agrega un ingrediente sobre Jochi Gómez de alguna forma, con cuestionamientos que terminen por ser negativos o repudiados en este contexto. ¿Qué dice el acuerdo en algunos de sus aspectos? Lo primero que hay que señalar es que dice que el acuerdo tendría una vigencia de 2 años, renovable de forma automática, una vez su vencimiento, y que se le indica a cualquiera de las partes que estaba en capacidad de ponerle término de forma unilateral antes de la fecha prevista de su finalización, con la condición de comunicarlo siempre 12 meses antes, o sea, 1 año antes. Esto pactado en el artículo 4 indica que esta cancelación no alterará el desarrollo de los compromisos y acciones previamente acordadas. Las tareas que se estén llevando a cabo continuarán vigentes, siendo especificadas por escrito por las partes hasta decisión contraria. Dice que Aurix en la entrega de este servicio de alguna forma libera de responsabilidad al MIDE. Es una cláusula que tradicionalmente se pone cuando se terceriza un servicio para que no se vea afectada la empresa o la institución pública que en este caso administra. Dice, por cooperación confidencial deberá entenderse, y sin que esta lista sea limitativa, estratégica de desarrollo, siniestros, planes, reuniones, data confidencial, planes estratégicos o cualquier otra operación confidencial que se relacione de cualquier manera con los requerimientos o solicitudes actuales o anticipados del MIDE, investigación de desarrollo, productos, invenciones, actividades ilícitas u otras actividades que la empresa Aurix haya aprendido o conocido como resultado de su relación con el MIDE en virtud del presente contrato. Señores, aquí de lo que estamos hablando es de que un particular a través de una empresa tenía la autorización de obtener información privada de múltiples aspectos para presentárselo no solo al MIDE, no solo al Ministerio de Defensa, sino que mantenía una buena parte de esa información en su posesión, es decir, en sus manos. Usted se reunía en privado con una persona de algún alcance público,
Bueno, esa información estaba en manos de esa empresa. Y esa empresa le entregaba esa información al Ministerio de Defensa. Y no solo que cobraba por eso, sino que archivaba esa información. ¿Y eso no le sirve acaso para obtener resultados en otros aspectos empresariales? Por ejemplo, en el contrato de los semáforos. Pregunto yo. El contrato de la licencia, que a través de Transcolor se tiene, usted sabe que la licencia la suple Jochi Gómez, ¿verdad? Y la licencia ahí, usted tiene su cédula de identidad y tiene el número de placa de alguna forma, o sea, tiene un vínculo al vehículo que tiene. Y el Intran, ¿a través de qué iba a utilizar? Transcolor, ¿de quién es? De Jochi Gómez. Y la cámara de vigilancia, ha dicho el propio Jochi Gómez, que están para capturar las placas y la cantidad de vehículos que circulen. Y cuando eso usted lo vincula a un contrato del Ministerio de Defensa, ¿qué da? Ah, bueno, que usted está cuadriculado donde quiera que usted se mueva y el gobierno y Jochi Gómez lo saben. Entonces, no hay espionaje. No hay algún nivel de seguimiento al ciudadano que le dé la gana al Estado de darle. Ese no es el DNI que usted ve encubierto, entre comillas, cuando usted se para frente al palacio ahí. Que usted sabe de lejos que es un DNI porque anda con los mismos pantaloncitos, con el mismo jaquecito, con la misma gorrita. En un DT, un motor de estos tipo cross. No, aquí de lo que estamos hablando es de un caso mucho más sensible que vulnera la información que usted tiene. Y que cuando usted toma uno por un lado no hay problema. Cuando usted toma el otro separado no hay problema. Cuando toma la tercera empresa separada no hay ningún problema. Eso es un servicio ordinario. Ahora el tema está cuando usted junta las tres y comienza a cruzar información entre una y otra. Y ahí hacen una triangulación en la que usted queda en el medio, cercado, con toda su información retenida, para tomar entonces decisiones sobre usted. Ese es el asunto que aquí se refleja. Ahora, ¿quiénes de alguna forma se compusieron para que eso se pudiera dar? Bueno, Paulino Sen está embarrado por firmarlo. Sí, pero Paulino Sen lo firmó en junio eso. Julio y agosto, 2 meses él iba a disfrutar de ese contrato. ¿Dónde está Diamorfa, que duró 4 años manejando esa información a través de un tercero privado? ¿Qué se hacía con esa información? ¿Solo se le entregaba al Ministerio de Defensa? ¿Quedaba en los archivos de la empresa Aurix? Entonces, de lo que estamos hablando es de algún esquema oficializado a través del Estado para cruzar esa información a través de una empresa privada y que sirve, digamos, como plataforma para poder generar situaciones u obtener informaciones que sean sensibles de la gente. Yo entiendo por qué ahora el DNI está tan interesado en todos los programas de Jochi Gómez. Es que de alguna forma hay una competencia entre 2 o 3 empresas privadas y el DNI. Entonces, en ese esquema, evidentemente, la información suelta, la información por separado no tiene ningún valor. Ahora, el cruce de información, ahí es que tiene el valor. Yo no hago nada sabiendo que usted tenga la placa terminada en 2654, por decir un número. Eso es irrelevante. Ahora, cuando esa placa yo la tengo atada a su número de licencia, o a su licencia, a su fotografía, a cámaras de vigilancia en toda la capital, con la foto de la licencia y la cámara de vigilancia, yo sé dónde usted está en cualquier momento, nada más que usted se desmonte de un vehículo. Y si si se desmonta el vehículo o se monta en un vehículo, yo nada más tengo que darle seguimiento a la placa. Entonces, fíjense cómo en ese cruce de información es que se dan esas situaciones que de alguna forma vulneran la privacidad de la gente. Atención con ese tema. Yo creo que eso es un tema en el que debe inmiscuirse desde ya el propio gobierno central, que no ha dado una explicación todavía sobre lo que sucede. Ni de lo que sucedió en el Intran, ni de lo que ha sucedido con el DNI, ni de lo que sucede con el Ministerio de Defensa. Entonces, vamos a prestar atención a este tema, que no es paje coco. Aquí se está hablando de pelota dura. Cuidado con eso. Lo que uno no entiende es
¿por qué no se utiliza ese cruce de información cuando desaparece alguien? Porque aquí hay decenas de personas desaparecidas cuyos familiares tienen que lanzarse a las calles a protestarle a las autoridades porque no le ayudan en el proceso de búsqueda o quizás hacen medianamente lo posible por encontrarlos. Y se supone que si tenemos ese sistema de información que está interconectado, que se cruzan los datos, por allí podría dársele seguimiento. Y esto por hablar uno de los casos. Aquí hay gente que ha tenido que exigirle a las autoridades de forma contundente y pese a eso no ha logrado saber por lo menos cuál fue el paradero de su ser querido. Y de hecho, se ha tratado a través del Congreso Nacional de aprobar una iniciativa para que a través de ella puedan interconectarse las cámaras de la ciudad y dar con el paradero de las personas cuando se pierden o cuando desaparecen por alguna razón y no ha habido interés. Eso es una muestra de que aquí las cosas se logran únicamente cuando existe algún interés marcado de algún sector, porque pasa igual con los prófugos. Hay gente que comete crímenes y delitos y que se desaparecen de la faz de la tierra y no hay manera de encontrarlos, pero cuando ocurre algo con alguna institución que sea de renombre o si ocurre algo con alguna personalidad, de inmediato se da con el paradero de los responsables. Por ende, aquí todo se maneja por la base de los intereses. Miren, cambiando de información, señores, quiero que el señor director a continuación nos coloque un video sobre un accidente que se produjo en la autopista 6 de noviembre. Allí una niña salió ilesa de milagro, pero vean ustedes lo que tiene que ver primero con la irresponsabilidad de los conductores en las autopistas del país y segundo, de los padres o los adultos que en ese momento la acompañaban, que la niña se salió del vehículo producto del impacto. Vamos a poner, señor director, para que la gente pueda percibir lo que allí se produjo. Esa es la autopista 6 de noviembre que comunica a las provincias del sur, va específicamente a San Cristóbal. Esa niña que ustedes están viendo allí dentro del círculo rojo, se salió del vehículo en movimiento cuando fue impactado por un autobús. Vean cómo la gente sale de inmediato a socorrerla. Esto ocurrió el pasado 24 de septiembre, es decir, la semana pasada. Esa niña allí pudo haber perdido la vida y esto pudo haberse convertido en una desgracia para su familia, producto de dos irresponsabilidades, repito. La primera, como padres, o en el caso de que no estuviera con los padres, los adultos que allí le acompañaban, tenemos que velar porque los niños utilicen el cinturón de seguridad. Eso en caso de que no haya una silla, porque no todo el mundo quizás tiene la facilidad o la costumbre de colocar a los niños en una silla especial dentro de los vehículos. Y además de eso, la forma temeraria en la que conducen los autobuses o los conductores de los autobuses, cómo se manejan en el país y tanto que nos hemos quejado al respecto. ¿Cuántos accidentes de tránsito más van a seguir provocando los del transporte interurbano? ¿Cuántos accidentes más van a seguir provocando en las autopistas del país? El pasado lunes, decía la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, celebraba que durante el fin de semana no hubo muertes en la autopista Duarte, producto de algunas iniciativas que fueron implementadas, como un mayor patrullaje del DR Vial y también del 911. Y yo entendería que el Ministerio de Interior y Policía allí ha hecho sus esfuerzos y hay que reconocerlo. Pero para que usted hable de que ha habido una reducción en los accidentes de tránsito, tiene que pasar un periodo un poquito más largo que 2 días, porque en la autopista Duarte, en la autopista 6 de noviembre, en la autovía del Coral y en todas las carreteras del país diariamente mueren personas producto de la imprudencia de los conductores, del mal estado de algunas vías y de diferentes factores que no se toman en cuenta al respecto. Y aunque se ha tratado de 1000 maneras de reducir los accidentes de tránsito y de sacar a la República Dominicana de esa nefasta lista en la cual ocupamos los primeros lugares cada año, porque son miles las personas que pierden la vida por esa razón, no ha sido posible. Se ha tratado de trabajar. Por ejemplo, en la autopista Duarte, con el remozamiento que se está realizando, se han eliminado los cruces ilegales, porque la gente también pone su granito de arena y le gusta jugar los 100 números para sacársela como de lugar, porque si usted sabe que es una carretera muy peligrosa, van creando un trillo y eso con el paso lo convierten en un retorno o en un cruce ilegal y esto le ha cegado la vida a muchísimas personas. En la provincia de Monseñor Noel, que es una donde la mayor incidencia hay en este aspecto, el Ministerio de Obras Públicas, con los trabajos que ha estado realizando, ha logrado impactar positivamente en este aspecto.
Ya los motoristas tienen que dar la vuelta por Palmarito, entrar prácticamente al pueblo y volver a salir. Pero eso, aunque le tome un poquito más de tiempo para ellos hacer esa vuelta, les garantiza que no tendrán un accidente de tránsito cruzando la autopista Duarte. Pero así pasa en todas las provincias donde la gente tiene que atravesar la carretera, ya sea para trabajar o porque por alguna razón tiene que de manera constante cruzar de un lado hacia el otro. Aquí tenemos que tener un mayor nivel de responsabilidad al respecto y no dejarlo todo a las autoridades. Sin embargo, también, como digo una cosa, digo la otra, el Ministerio de Interior y Policía, yo no entiendo qué tanto pueda aportar en el aspecto de que los accidentes de tránsito se reduzcan, porque afirman que han puesto en marcha un programa que fue lo que dio el resultado de que este fin de semana no hubiesen muertos en la autopista Duarte, porque lo primero es que el 911 está teniendo serias debilidades, primero para llegar. Cuando usted llama, y de hecho lo viví el pasado sábado, cuando me tocó llamar una ambulancia del 911 producto de una situación que se produjo cerca de un lugar donde me encontraba y tardó muchísimo tiempo en llegar. Además del tiempo que tarda en llegar, los paramédicos se toman su tiempo para ver si pueden desmontar a la persona del vehículo, si se encuentra viva, y es un proceso que incluso genera muchísimos cuestionamientos. Y a eso súmele que quizás la cantidad de patrullas de RD Vial que veíamos en el pasado no es la misma. Y no es que estoy diciendo que no estén, porque constantemente viajo por todas las carreteras del país y sé dónde hay mayor presencia y dónde no. Porque cuando una persona tiene alguna situación, ya sea que su vehículo tenga alguna avería o algún neumático se le explote y que requiera de ese apoyo, anteriormente era prácticamente de inmediato que llegaba esa patrulla y ahora se toma un poco más de tiempo. Que sea una mayor cantidad o no, que haya temas con en lo que estén en este servicio o que los vehículos no sean suficientes, ya esos aspectos habría que ponerlos sobre la mesa. Pero lo cierto es que decir que en 2 días no hubo muertes porque hubo un programa de seguridad que se implementó en una carretera del país, yo creo que es mucho. Y a veces nos pasa eso, que nos quejamos por la constancia de las autoridades en poner sobre la mesa soluciones o sus resultados de algunos proyectos que no llegan siquiera a madurar. Y luego, entonces, por eso es que viene la duda de que si efectivamente se estuvo realizando primero, con la constancia y con la contundencia, este operativo que se dice, y posteriormente si esos resultados efectivamente corresponden con la realidad, precisamente partiendo de la rapidez. Ojalá y que así sea y que se detengan los accidentes de tránsito en las carreteras del país, pero lamentablemente por lo que vemos, este flagelo va a continuar hasta tanto como ciudadanos no tengamos un mayor nivel de responsabilidad, pero también que las autoridades cumplan con lo que les corresponde. Y me quiero quedar, Gisette, con esa última frase que tú dices de que las autoridades cumplan con lo que les corresponde, porque mira, tú planteas una situación, pero esa falta de incumplimiento afecta otras áreas, otros ámbitos. Y yo me quiero referir ahora a una institución que está en total deterioro. Hablamos del archivo histórico, en este caso el de Santiago. Señores, nosotros podemos aquí hablar de defensa nacional, de patriotismo, de que nosotros somos los más dominicanos, los más nacionales, pero si no guardamos nuestro patrimonio, si no conservamos todos esos símbolos, todos esos artículos, instrumentos que forman parte de la historia dominicana para preservar esa misma historia, para poder enseñarla a otras generaciones, entonces, ¿cómo vamos a saber qué somos, de dónde venimos y obviamente cuál es el camino que debemos continuar? Porque el artículo o el periódico Listín Diario hace un artículo, un informe sobre las condiciones en las que está ese archivo histórico en Santiago. Y me imagino que algunos de ustedes habrá ido al Archivo General de la Nación, que se encuentra aquí en el Distrito Nacional, y sabrá que es una especie de biblioteca enorme donde se guardan los principales documentos, archivos, informaciones, libros, periódicos y todo tipo de impresiones que tienen que ver de alguna forma con áreas históricas de nuestro país. Y este archivo histórico de Santiago está en total deterioro. Lamento no haber tenido imágenes para que ustedes puedan ver cómo las filtraciones han acabado. Todos esos pergaminos, esos libros antiguos ya no existen. Se han tenido que echar a la basura. Y ciertamente ustedes dirán, pero ¿por qué no lo tienen de manera digital? Sí, hay una gran parte que la tienen digital, no el 100%. Recuerden que eso es un proceso
paulatino. También se necesitan diferentes máquinas para poder de alguna forma impregnar eso dentro del ámbito digital. Así que no es posible mantenerlos todos. Sí hay otras instituciones que guardan también estos documentos, como el mismo Archivo General de la Nación, que se encuentra aquí en Santo Domingo, la Pucamaima también, la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra tiene también pues una hemeroteca. Otras instituciones como el Ateneo también tiene gran parte de documentos históricos del país, pero aquí lo importante es preservar, mantener esas poquitas instituciones que tenemos con la finalidad de esta labor, de mantener esos documentos. Imagínese usted que nosotros perdamos esos archivos, esos periódicos, esas copias o esos ejemplares, porque la mayoría son originales, que de alguna forma le dan paso a esos estudios. Cuando usted tiene tesis, usted tiene que ir de alguna forma a recurrir al Archivo General de la Nación o a alguna de estas instituciones. Cuando usted tiene que hacer algún tipo de investigación profunda, quiere hacer un libro, quiere hacer un tipo de informe, quiere hacer lo que sea, óigame, usted quiere conocer algún punto de la historia del país, de su país, ¿dónde va a ir? Si nosotros seguimos dejando en un deterioro hasta el último término. Señor, ¿usted sabe lo que es que esos periódicos, esos libros haya que botarlo a la basura? Como si nada. Eso obviamente rompe el alma y deteriora nuestro patrimonio cultural, nuestra historia. Así que dice este artículo del Listín Diario, pues que ellos hablaron ahora con el nuevo incumbente, que dice que van a iniciar ya las reparaciones, que hay planes incluso de ampliación de la estructura y para continuar, planes también para continuar la digitalización de todos esos documentos que obviamente también con el paso del tiempo pues van sufriendo un deterioro. Estos documentos para permanecer le hacen también un tipo de forro, también le van dando mantenimiento para que esos pajaritos también no vayan a corroerlos, que la misma deterioro del papel y el material con los que son hechos pues no vaya tampoco perdiéndose. Y pues para mantener todo eso es un proceso. O sea que esas instituciones necesitan y requieren de un personal para poder mantener esos documentos y obviamente mantener nuestra parte histórica viva. Así que yo no sé ustedes, en algún momento de su escolaridad o parte profesional de la universidad, tuvo que haber recurrido a alguna de estas instituciones. Imagínese usted. Archivo General de la Nación. Sí, claro. Imagínese usted, no, ese documento hubo que votarlo. No lo tenemos. O sea, los hijos míos no podrán verlo. Tú sabes que yo tenía una preocupación a propósito de documentos históricos. Estos no son necesariamente históricos, sino más bien de la propia Guardia de la República Dominicana, que era el tema del registro civil. Y hace unos días me informaron que están haciendo un proceso de traspaso para conversión, primero digitalización, ¿verdad?, de los documentos ya concebidos, ya está, y otro para la mudanza y buen hábitat de los que en papel se mantendrán, que es, digamos, el respaldo de lo que se digitalizará ahora. Y yo me alegro de que la Junta Central Electoral haga eso, porque, claro, mira, muchos de los problemas que hay hoy es precisamente que no aparece un folio. Sí. El acta de que sí o qué. Entonces también la oficialidad del registro civil, que quizás se aproveche de eso para decir, no, es que yo soy dominicano, espérate. Y se cuela ahí, sí, y saca y aprovecha cualquier debilidad del sistema en ese sentido. Yo creo que es un gran paso. Escúchame, Cristian, también agregar algo. Por esa debilidad de la falta de mantenimiento de esos documentos, ustedes veían a cada rato casos de tiroteo, gente que ha perdido la vida en el CEA. Sí, ustedes recordarán. Sí. Todo eso es por el problema de que no había una organización en los documentos, o los documentos se guardaban en cualquier oficina o hasta en un, digamos que un librero que no, también, de un tipo de madera que se le importante en ese sentido, y hay que reconocerle eso a Danilo Medina, que creo que fue José Dantes que estaba al frente de la institución, en la jurisdicción inmobiliaria. Sí. Todo el sistema inmobiliario de República Dominicana y de tierras, en el ala judicial y en el ala del gobierno central, está más que avanzado. Antes buscó un título de propiedad, señores. Era una vaina del carajo. Sí. Hoy día, bueno, me pasó que tuve que hacer una diligencia en ese sentido y la pude hacer incluso yo mismo, que era antes tener que buscar un tercero para que yo fui, me su cédula, ok, mire, a ratico, pase tal,
y de una vez te lo imprimen ahí, o sea, tú no duras ni siquiera Yo mucho creo que tiempo. la digitalización es muy importante porque el papel se puede deteriorar con el paso del tiempo. Obviamente hay documentos que se requieren físicos, hay libros y otras informaciones que siempre vamos a necesitar el papel, pero la digitalización facilita la vida, facilita los procesos también para que la gente pueda acceder a la documentación, exacto, y la permanencia en el tiempo. Ojalá y que toda esa documentación que está en el Archivo General de la Nación no se pierda, pero cuando llegue ya la generación de nuestros hijos que requieran alguna documentación, va a ser todo por la vía digital y difícilmente se acerquen para pedir ese documento físico. Así es. Vámonos a una pausa, regreso, venimos con más en Despierta RD, así que no le cambie. Esto es Telecentro.